Ese es el tema de esta mañana. Estaba viendo una entrevista que le están haciendo al señor Lorenzo Esteban Moctezuma. Él es el que se va a quedar al frente de la Secretaría de Educación Pública por parte de López Obrador. Ahorita está Nuño, ¿no? Está frente a la Secretaría de Educación Pública, ¿va? Pero este señor Moctezuma va a estar al frente de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces hay una entrevista que le hacen a Adela Micha, la pueden ver ahí en YouTube. Pero me llama la atención el título de la entrevista, que de 1 hora y cacho, y dice esto: en México estamos educados para obedecer, pero no para pensar. Y dije, Chihuahua, me llamó la atención esta entrevista que le hacen a él, y entonces él plantea la problemática de México, pero las estrategias que se van a implementar a partir de este sexenio que comienza en diciembre, literalmente. Inspirado un poquito en este asunto, decido armar esta charla de esta mañana, que se llama Educados para Obedecer, pero para pensar ¿cuándo? ¿Qué pasó? Yo vi que abrieron una puerta. No, están pintando ahí están pintando un cuarto, entonces están diciendo. Educados para obedecer, pero para pensar ¿cuándo? Y antes de entrar en materia esto, déjenme plantearles un asunto que hubieran hecho ustedes. Fue un caso de hace un tiempo. Un hombre creyente de una iglesia en Cuernavaca, de estos creyentes fieles, leales, que obedecen bien todo, porque estamos educados para obedecer, pone en venta su coche. Dice que vende su coche, lo saca en periódico, por supuesto salen las propuestas de quien se lo quiere comprar, queda de verse en un determinado lugar, cerca está un Oxxo como referencia. Llega el comprador, le muestran el coche, pues medio ajustan, medio acuerdan, déjenme probarlo, no hay problema, no, mire, mi esposa se queda ahí con usted, voy a darle la vuelta a la manzana. Sí, claro, sí, o sea, se presentó al matrimonio con que mire, yo, mi esposa, y sí, nos gusta su coche, bla, 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 no hay problema. Le suelta el coche, el creyente le suelta el coche, se va a dar la vuelta, bueno, el comprador posible, la señora le dice, ¿quiere usted un refresquito? Voy al Oxxo a comprar. No, aquí yo espero, ¿no? Entonces pierde de vista a la señora se mete a comprar al Oxxo. Y él la pierde de vista, pues está confiado, está la esposa del señor, y al rato la señora ya no aparece y el coche nunca llega con el comprador posible. Pero bueno, el coche. Le llama a un amigo y le dice, oye, me acaban de pasar esto. El amigo sabe de leyes, y le dice, mira, ¿estaba asegurado tu coche? Sí. Qué bueno. Entonces, pero no se te vaya a ocurrir decirle al de la aseguradora que tú le soltaste el coche. O sea, lo que me cabe decir, no, tú tienes que decir, entré al Oxxo y cuando salí lo dejé aquí, y cuando salí ya el coche ya no estaba, ¿no? No puedo hacer eso. ¿Cómo no puedes hacer eso? No, yo tengo que decir la verdad. Sí, te lo robaron, pero para efectos de que te cumpla la aseguradora no puedes decir que tú lo soltaste tan ingenuamente, porque entonces tú eres responsable de eso y no te va a pagar nada la aseguradora. No puedo hacer eso. Y le llamó a la aseguradora y le platicó exactamente cómo sucedieron las cosas. Resultado, la aseguradora no le respondió y perdió su dinero, perdió su coche. La aseguradora no se hizo responsable. Okay. Un dilema de obediencia. Y yo pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras hecho lo que hizo esta persona, de decir, no, realmente así pasaron las cosas? ¿Qué hubieras hecho tú? En ese dilema estuvimos apenas con respecto al carro de él. Okay. Dije, haz lo que
tú creas conveniente Ok. obedecer, pero en mi caso, yo le dije incluso a él, no es posible mentir, porque no es como así las cosas. Perdimos el carro. Perdimos el carro. No mentimos. No mentimos y Fue perdimos como el carro. fue y... Ok, bueno, dilemas de obediencia. Osana, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Sí, En una problemática. en una situación semejante. ¿Dices exactamente lo que pasó? ¿O haces, o haces lo que el abogado te sugiere que digas? No sé mentir, la verdad. Diría lo... Bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Dice Dios mío. Dice un pasaje, Bueno, hay mentiras piadosas. Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Así es. Sean pues astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Bien, comenzamos. Dice Esteban Moctezuma, en México somos o hemos sido educados para obedecer y no para pensar. Para obedecer a nuestros padres ciegamente, para obedecer al sistema de gobierno, para obedecer a los patrones, para obedecer a los líderes religiosos. Somos y hemos sido educados para obedecer, pero no para pensar. Para que entendamos bien estos juegos de palabras, déjenme les explico el significado de cada uno de ellos. Educar. Educar es brindar herramientas para construir la mejor vida posible y con el paso del tiempo los pequeños vayan adquiriendo una autonomía que les ayude en la vida adulta a enfrentarse a las vicisitudes típicas. A los niños vamos a ver que al principio sí es necesario que nos obedezcan ciega y totalmente. Conforme van creciendo, necesitamos irlos equipando para que vayan adquiriendo una autonomía, que dependan lo menos posible de nosotros como padres, que vayan equivocándose y que vayan asumiendo sus responsabilidades. La educación implica esto, ¿sí? Irles dando herramientas para que vayan adquiriendo autonomía. Entonces, un hijo que es dependiente de nosotros, eso habla de no se está haciendo un buen trabajo. Conforme van creciendo, tienen que ser independientes, cada vez más autónomos, cada vez más emancipados, cada vez menos necesitados de nosotros. En eso consiste la educación, que en primera instancia nos implica a nosotros en la familia, nos ayudamos, nos coayuvamos con el sistema educativo en la escuela, pero ese es el fin, que vayan adquiriendo autonomía, que les vayamos dando herramientas. Eso es educar. Obedecer es respetar, es acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Siempre vamos a tener una autoridad sobre nosotros, ¿no? Y obedecer implica acatar. Cuanto más obedientes somos, más empoderamos a la persona que está en autoridad sobre nosotros. Okay. Pensar es la acción de examinar a través de nuestra razón alguna idea o comportamiento para luego de ello tomar una decisión o una resolución. En estos tres elementos hay un juego de interacción que necesita ser equilibrado. Los extremos nos van a meter en problemas. Obedecer, por supuesto, es el fundamento. En esta imagen tenemos un niño impulsivo, irresponsable, ¿por qué no? Como son todos los niños que quieren andar corriendo, lo sueltas, y tenemos a unos papás que lo van sujetando al atravesar de la avenida. Los podemos soltar en el parque,
Ahora que suelten a Caleb en el parque, va a agarrar como gacela corriendo para ir para abajo. Pero a la hora de atravesar las avenidas, como es esa impulsividad, sí hay que controlarlo. Y hay que, a veces hasta les causamos dolor a los niños al sujetarlos tan fuerte. Y es necesario, porque si los soldaditos se nos sueltan, entonces se atraviesan y ha sucedido accidentes, ¿no? Entonces, obedecer es el fundamento. Obedecer es como la pista de aterrizaje. La obediencia es muy necesaria, incuestionable, pero solo al principio, cuando son niños, cuando somos inmaduros. En la infancia somos entrenados en una obediencia ciega, y está bien que haya una obediencia ciega porque nuestros sentidos, nuestra capacidad cognitiva no ha madurado, no miden el peligro, no implican todo lo que está, no dimensionan los riesgos, y entonces se les tiene que ejercer fuerza y insistir al grado hasta de causarles dolor, a tal de que obedezcan, porque tenemos la implicación: si no soy así y me desobedece, pues me atropellan a mi hijo, por dar el ejemplo aquí. Pero eso solo al principio. Por eso también Pablo a los Corintios dice: cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero ya en la vida adulta no puedo seguir actuando así. Nuestros sentidos no son estáticos, nuestros sentidos van evolucionando, van madurando, y conforme van madurando nuestros sentidos, conforme son ejercitados nuestros sentidos, necesitamos dejar de obedecer ciegamente por el solo hecho de obedecer. De hecho, no podemos ser adultos si no desobedecemos a nuestros padres. Adultos sensatos. La adolescencia es una etapa donde el adolescente empieza a desobedecer a sus padres, suave o a veces directamente. Pero no nos hacemos adultos si no desobedecemos a nuestros padres. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo hicimos nosotros y no lo hicieron nuestros hijos. No se es adulto si no se desobedece a los padres. Un joven, un adolescente que obedece ciegamente a sus padres no madura. No madura. Por supuesto, como padres sabemos que nos están desobedeciendo y le medimos así como solo, me estoy dando cuenta, no me estoy chupando el dedo, sé lo que estás haciendo, no me estás engañando, sé lo que estás haciendo. Y tampoco es que me hago de la vista gorda, pero entiendo que tienes que hacerlo, porque si no te vas a sentir bien, pero tienes que asumir la responsabilidad de lo que estás decidiendo, ¿no? Y cuando lo decidan, pues ni modo, te voy a ayudar a levantarte del suelo, pero el zapotazo y lo que perdiste, el celular, ¿cuántas veces le dije a Itiel qué horas son estas hasta que no le quitaron sus tenis, lo dejaron descalzo, le quitaron su celular, eso espantada por andar a ciertas horas todavía, ya altas horas de la noche en lugares donde no debía estar. Entonces, por supuesto que no debía andar en estos lugares, ¿ya? Ok. Obedecer es el fundamento, pero solo es el fundamento a partir del cual vamos a desarrollar toda una madurez. Déjenme contextualizar la obediencia en la Biblia. Un principio de hermenéutica, que es la correcta interpretación de las Escrituras, es: tienes que ver quién escribió el pasaje, cuándo se escribió, a quién se le escribió, por qué se le escribió, cuál era la razón para escribir ese mandato, esa sugerencia o esa exhortación. La gente tiene la ignorancia, la mala costumbre de obedecer ciegamente la Biblia tal como está, sin cuestionarla. Un principio de hermenéutica es: quién se lo escribió, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió, cuál era el pueblo, la gente a la que se le está escribiendo. Antes de entrar en materia, aquí tenemos una imagen. Es Moisés con los 10 mandamientos. Quiero que ustedes,
Esto ejercite su capacidad de memoria y de análisis. Bajo esto que acabo de decirles. Y les pregunto, el Éxodo, donde están los 10 mandamientos, quiero que recuerden cuáles eran las condiciones del pueblo de Israel. Díganme. Dios envía un libertador a Moisés, porque un pueblo está clamando a Dios, Señor, ayúdanos. Pero díganme rápido cosas de Israel, del pueblo de Israel. Díganme cosas. ¿Cuál era el contexto del pueblo de Israel? Venían de ser esclavizados, ¿no? De estar esclavizados por más. ¿Cuántos años? Más de 400. Más de 400 años de esclavitud. Ahora díganme cuál es la mentalidad de una persona que ha estado 50 años en la cárcel. Pues no sabe qué hacer. De un pueblo que 400 años ha estado esclavo. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cómo piensa un pueblo que 400 años ha estado subyugado a punta de latigazos? ¿Qué hace un pueblo y qué no hace? No sabe qué hacer con su libertad. No sabe qué es la Ni libertad. la conoce. ¿Qué hace? Lo que le dice, Obedece. obedece. Si algo está entrenado un pueblo así, es a obedecer. ¿Cuál es el contexto de nosotros todavía hasta antes de la revolución, Zapata y todo eso, el feudalismo? Esta. ¿Qué sabíamos hacer? Solamente obedecer. ¿A quién? A los patrones. Cada pueblo ha tenido su historia así. Israel la tuvo así. Nosotros la tuvimos así. En una esclavitud, lo único que se hace es obedecer lo que el patrón dice. Porque en la obediencia va implicada en la protección de tu vida o de tu bienestar. El ejército, ¿para qué está entrenado? So pena de los altos mandos, que ellos sí están entrenados, tienen un entrenamiento diferente. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, el soldado Para obedecer. Para obedecer. ¿Y cuál es la orden más fundamental, no? Haz lo que tú Pero un soldado normal, no, hasta le dice, no estás aquí para pensar, estás aquí para obedecer. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto y sugiriendo que ustedes son un pueblo pensante, déjenme contextualizar. Cuando Dios da los 10 mandamientos, lo hace un pueblo que estuvo 400 años esclavo. Escúchenme bien, cuando Dios da los 10 mandamientos, Dios no le está dando los 10 mandamientos a un pueblo del 2018 o del siglo XX. ¿No? Se lo está dando al siglo XXI, perdón. Se lo está dando a un pueblo que 400 años estuvo esclavizado. Una persona con mentalidad de esclavo, si no lo mandas, si no estableces orden y secuencia, se vuelve loco. O se vuelve a su Oseas esclavitud. 4. O se vuelve a su esclavitud. Y entonces tenemos el caso que hemos escuchado de gente que ha estado en la cárcel 40, 50 años, le dan su libertad, ¿y qué es lo que hace? No hay problema. Vuelve a reincidir. ¿Sí? ¿Para qué? Para regresar de nuevo a la cárcel. ¿Cómo es posible si ya tienes tu libertad? No sé qué hacer con ella. Sí, no hay una buena reinserción en el sistema. No sé qué hacer con mi libertad. Este es el punto. No sé qué hacer con mi libertad. Hay ciertas personas que necesitan, y son las de pensamiento concreto, no se ejercitó. Recuerden que pasamos del pensamiento concreto. El pensamiento concreto es, lo hemos hablado, a ver, eso es en la primaria. A ver, tenemos 10 niños y un pastel con 20 rebanadas, y aquí está el pastel, las 20 rebanadas, ¿de a cuántas rebanadas le toca al niño? Ese es el pensamiento concreto. No tienes que, ahí están los 10 niños, y está el pastel, las 20 rebanadas, y a ver, niños, ¿no? Pensamiento concreto. Pero conforme vamos desarrollando nuestra capacidad cognitiva, nuestros sentidos, pasamos de hacer esos cálculos a calcular la velocidad de un coche y su tiempo de frenado, y pasamos a calcular
el gasto de agua del río, de cuántas toneladas, y una llave, y si alcanza. Y todo eso pasa del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Una persona con pensamiento concreto, una persona con mentalidad de esclavo, si no le das estructura, si no le das orden, si no le define el rumbo, no sabe qué hacer. Por favor, de nuevo. El pueblo de Israel, a quien se le dan los 10 mandamientos, estas son las características. Es un pueblo que ha estado 400 años esclavo, que lo único que sabe hacer es obedecer. Quiero que imaginaran lo que hubiera sucedido si Moisés los saca de Egipto, y efectivamente en 40 días que debería ser de Israel, digo de Egipto hacia Canaán, la tierra prometida, que nada más los hubiera guiado 40 días y los suelta como manada en la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado con ese pueblo? Algunos se regresarían. Querían regresarse. De hecho, querían regresar. Sí. Hubiera habido, digamos, en buen plan, canibalismo. O sea, no que se comiera, pero no sabe qué hacer. Bueno, de hecho, ninguno de los tantos millones que salieron de Egipto pisó la tierra prometida, los pisaron sus hijos y descendencia. La estructura, orden y rumbo al inicio es muy importante. Y Dios, conociendo las condiciones de ese pueblo, manda un libertador, pero ese libertador, Moisés, lo equipa con autoridad. En primera instancia, con una autoridad, un líder autocrático. Un líder autocrático es que ustedes no me dicen a mí nada, yo soy el que decido y punto, y se cae, ¿no? Con una serie de estatutos que guiaran, que estructuraran el pensamiento de un pueblo que no sabía pensar por sí mismo, que solo sabía obedecer. Entonces Dios entiende el pueblo y dice, no puedo dejar lo amo mucho el pueblo, pero decir, Moisés, sácalos y ponlos a la tierra prometida y punto, y déjalos. ¿No? Envía un libertador muy cuadrado, muy estructurado, le da autoridad, le da poder, ¿sí? Él muestra que él está a su favor, y bueno, cuando el pueblo lo ve que con su vara toca el río y el mar y se abre, no, hombre, este cuate nos escupe y me fulmina, ¿no? Me acuerdo de la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, que oían hablar de Mel Gibson digo, ¿cómo se llama? William Wallace, ¿no? Cuando finalmente todo el pueblo se reúne para enfrentar al pueblo a los ingleses, y aparece Mel Gibson en su caballo y dice, no, pues yo me lo imaginaba de 3 metros y fornido, ese no puede ser William Wallace, ¿no? En esa película, ¿no? Y William Wallace en ese momento dice, sí, o sea, como seguirlo es el humor, dice, y se echa unas flatulencias que quema todo el que se le acerca, ¿no? Dice, como cotorreo, ¿no? Dice, no, pues lo que han escuchado pues ha sido puras falacias. Pero Moisés sí tiene una autoridad impresionante a la vista de todo el pueblo, tiene la capacidad de abrir, por orden de Dios, por respaldo de Dios, el mar entero. Entonces el pueblo necesitaba una gente así, que te tenías que cuadrarte. Pero Dios no es estático. Dios sabía que tarde o temprano ese pueblo, conforme fuera adquiriendo madurez, conforme fueran desarrollando su capacidad cognitiva, llegaría un momento donde no tendría que tener siempre me obedeces o te fulmino. El pueblo de Israel fue educado para obedecer, pero por un tiempo. Ahorita les voy a contrastar eso. Dice Lorenzo Moctezuma, el siguiente secretario de Educación Pública en México. En México hemos sido educados por décadas para obedecer, pero no para pensar. Y si México va a cambiar, esta educación tiene que cambiar.
Si tú has sido esclavo durante años y años, ¿de qué? ¿Yo esclavo? Bueno, si tú has sido esclavo durante años y años, primero de un cónyuge abusivo, lo cual es difícil que suceda aquí en Morelos, en Cuautla, pero bueno, hay algunos cuantos, hay en los extremos de las barrancas, de las comunidades, allá por la Juan Morales, que haya cónyuges abusivos. ¿Ah? Pero si tú has sido esclavo de un cónyuge abusivo, de una madre castrosa y manipuladora, lo cual tampoco es muy raro que suceda, que alguien tenga una mamá castrosa y manipuladora, pero bueno, por años y años y años y años, de un régimen de asalariado dictatorial, eso sí, nos pasa a todos, de un líder espiritual controlador, yo fui, pero pues ya hay muchos, pero de un líder espiritual controlador, gente que por abuso de poder te ha dicho qué hacer y qué no hacer, qué pensar y qué no pensar. Si tú has sido así y de pronto te dejan libre, tú te desquices, no sabes qué hacer. Oseas 4:6, sin visión el pueblo no sabe a dónde va. Y se supone que cada uno deberíamos generar nuestra propia visión, pero muchos no tienen esa capacidad. Deberías seguir tu propia visión, pero como no sabes generar visión, pues te montas a la visión de otro. Y cuanto más autocrático y dictatorial, mejor. Que te evite lo más posible tener que pensar. En México estamos educados para obedecer y no para pensar. No se está habituado a ejercer el acto volitivo, el libre albedrío. Reenfatizando, hablando de Israel, necesitaba un líder autocrático, pero solo al inicio y durante la transición. La transición de la programación para obedecer, Dios sí necesitaba. Este pueblo sabe, o sea, Israel ha sido 400 años esclavo y está programado para obedecer. Bueno, ha obedecido puras leyes absurdas, denigrantes, indignas del pueblo de Egipto, y yo les voy a dar leyes dignas, dignificantes, que les ayuden a ellos, pero al fin y al cabo van a tener que obedecerles. Y si no las obedecen, va toda mi ira. Y hay casos en el Antiguo Testamento. Recuerden, Coré y su séquito, recordarán que se les revelaron a Moisés y dijeron: ¿a poco nada más Dios habla por ti? Pues también nosotros. Y se le sublevaron, y recordarán que llegó un momento que Dios les dijo: a ver, tú pasaste para acá, y ya los Coré con toda su bola de rebeldes allá. ¿Recordarán lo que pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. A los que se quisieron insurrectar, a cuestionar a Moisés, porque Dios insistió. Pero de eso no nos quita que le ha pegado. Por supuesto, sí. Pero de nuevo, porque no saben pensar. Déjame continuar. Entonces, estoy contextualizando la obediencia. ¿Era necesario? Sí, era necesario, porque venía de un pueblo que no sabe más que obedecer, y obedecer estupideces. Y por lo que algo bueno que hizo Dios en ese caso, y lo que Dios todo lo que ha hecho es bueno, es darnos leyes dignas y dignificantes para nuestro propio bien. No nos podemos quejar. Pero sí fue estricto al principio. O las obedeces o te mueres. Sí, las penas. Sí. Ok. Ese líder fue Moisés, que, quiero entiendan esto, Dios te pone un momento, un tiempo, a ver, tú sacas a mi pueblo. No fue gratuito el que pudieron atravesar en 40 días y se avienta en 400 años. Dios requirió 40 años, pero de 40 días a 40 años. Dios, no va a hacer eso, ni Dios. En ese tiempo yo necesito reeducar al pueblo y necesito establecer bien mandamientos. Sí. Creo que en esa educación lo que Dios buscaba es crear una identidad del pueblo. Claro. Una identidad que fuera diferente a los egipcios.
Y por lo tanto, los 10 mandamientos tienen que ver con las prácticas de los egipcios. Era recuperar el pensamiento de un pueblo, darle identidad, darle destino, dándole rumbo, pero dándole dignificancia, dignificándole. Pero luego Moisés, solo recuerden, Moisés le deja la estafeta a Josué. Moisés no es eterno, Moisés hace su papel muy autocrático y le deja la estafeta. Ahí te quedas, Josué. Y Josué es totalmente diferente a Moisés. Pero también llega un momento que ya después de 40 años Dios dice, y le dice a Josué, Josué, se acabaron los milagros, se acabó papá Moisés. De aquí en adelante tuvieron 40 años y ahora sí, les he insistido una y otra vez y han visto, pero ahora tienen que vérselas ustedes mismos. Es como Moisés, al dejar a Josué al frente, es como el papá que dice, ya les dio estudios, ya les dio universidad, ¿sí? Mis hijos, sí, y ya los sostuve hasta aquí a sus 22 o 25 años. ¿Verdad? Si no quieren ejercitar sus estudios, su capacidad, mis hijos, pues ya nomás no puedo hacer, ¿no? Pero ya no les voy a dar chichita, ¿eh? Ya no te voy a pagar la gasolina, ya no te voy ya no voy a ir contigo a comprarte tu ropita. No, ahora tienes que pagarme para acá. Eso hizo Dios con Josué. Josué no es un líder autocrático. Recuerden que cesaron los milagros. Ya no había milagros como tal. Entonces, ahora Dios dijo a Josué, van a tener que con sus manitas vencer a los gigantes y vencer sus propios miedos ustedes. Y llega un momento que por supuesto hubo quien era buen seguidor, hubo quien no. Y llega un momento en que Josué se planta, un versículo muy famoso. Y Josué, viendo que unos sí, otros no, hay un momento que se planta al frente del pueblo y les dice, si no quieren servir al Señor, elijan hoy que sus antepasados servían cuando estaban allá en Egipto, o a los dioses de los amorreos, que son nuestros vecinos. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y cuando está diciendo yo y mi familia, está hablando de sus hijos pequeños, no de sus hijos que ya son adultos. Usted puede hacer lo que quieran. Eres responsable de tus hijos mientras están bajo tu cobertura y todavía son dependientes. Entonces Josué está diciendo, hagan lo que se les pegue su regalada gana, nada más aténganse a las consecuencias. No soy responsable de lo que ustedes decidan, soy responsable de lo que yo decido. Yo decido que en mi casa yo vamos a servir al Señor. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Aténganse a las consecuencias. Ejerciten su capacidad de decidir y de asumir las implicaciones. Dios, por voz de Moisés, manda al pueblo a obedecer sin cuestionar durante el éxodo, porque eso es lo que el pueblo necesitaba. Dice Deuteronomio 5:1, Moisés se reunió con todo el pueblo de Israel y le dijo, cuando viene bajando con los 10 mandamientos, pongan atención porque voy a darles los mandamientos que deben aprender y obedecer. Pongan atención, porque lo que les voy a decir lo tienen que aprendérselo y obedecer. Y a partir de ahí el pueblo viene a machetito los 10 mandamientos. No solo los 10 mandamientos, otros estatutos. Y es lo que se hacía en el Bar Mitzvah. En el Bar Mitzvah, recuerden que tú hiciste, o sea, esto es la ley, la sé, pero hoy de aquí en adelante yo tengo el libre albedrío de respetarlo o no respetarlo, pero sí la sé. Eso era el Bar Mitzvah, sí la sé. Entonces el pueblo, los sacerdotes decían, eso queríamos asegurarnos, que sí la sabes, ya que lo que tú hagas con ella ya es responsabilidad tuya. Posteriormente, por voz de Pablo, exhorta a dejar de necesitar para todo un mandato y les pide que ejerciten su capacidad para pensar. Es decir, han transcurrido los años, ya para esto Jesús ya vino, ya todo, y la cosa ha cambiado completamente. Y Dios ya no manda,
que le obedezcan ciegamente. De hecho, lo que está diciendo es: me molesta que para todo necesitan un mandato. Entonces, dice Hebreo 5:11, no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Es decir, son un pueblo perezoso para pensar. Luego añade, con el tiempo que llevan de haber creído en el Evangelio, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas. En otras versiones dice, los rudimentos acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman lechita. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, Dios ahora no está diciendo tienen que obedecer a rajatabla. Dios está diciendo, me molesta que para todo necesitan un mandato. Ejerzan su capacidad de pensar. No quieran un chicotito para todo. El cuestionamiento de muchos religiosos diría, ¿significa eso que no tenemos que obedecer los 10 mandamientos? Lo que significa es que tiene que llegar a un punto donde tu capacidad de razonamiento te permita escoger entre obedecerlo o no bajo tu libre albedrío y análisis de consecuencias. Los 10 mandamientos están ahí. ¿Tienes que obedecerlos a rajatabla? Tú decides. ¿Qué tan buenos son? Si vas a desobedecerlos. Y mira, voy a poner entre líneas algo. La Biblia dice que en este caso que honremos y obedezcamos a nuestros padres, ¿no? Pero desobedecer a nuestros padres a veces es necesario, porque lo que nuestros padres están teniendo un pensamiento bien concreto y lo que nos están estableciendo so pena de es absurdo, y no porque lo dijo mi padre o mi madre, entonces yo tengo que obedecerlo ciegamente. ¿Dónde está mi capacidad? Les dije hace rato, el joven para poder llegar a la madurez tiene que desobedecer a sus padres. Pero entonces el mandamiento de honrar y obedecer, de hecho lo estoy honrando si desobedezco. ¿Me siguen la idea? Okay. Deuteronomio 30:19. Les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida, pero eso es asunto suyo. ¿Qué está pasando aquí? Dios está dejando en manos de nosotros un libre albedrío. ¿Qué hizo Josué? Hagan lo que se les pegue su regalar gana. Yo soy responsable de mí y de mi familia, ustedes de la suya. Ya bien saben lo que es correcto, pero si quieren hacer otra cosa, pues bueno, pues éntrenle. Se debe saltar del simple obedecer por obedecer al pensar antes de obedecer. Hebreos 5:12. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Entonces se debe ejercitar la capacidad de pensar antes de actuar y no solo actuar para obedecer. De nuevo, dice el nuevo secretario de Educación Pública, en México estamos educados para obedecer y a pensar ¿cuánto carajo? Hebreos 6:1-2. Fíjense. Por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros,
Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Miren, hay iglesias, todo el tiempo están salvando a la gente, todo el tiempo están haciéndoles que reciban a Cristo en su corazón, todo el tiempo están enseñando los rudimentos. Se hacen congresos, en algunas como ICAP, tienes 300 mujeres ahí, congreso para decirles que deben ponerse faldas largas y usar velo y no maquillarse porque que la santidad y que las arañas, y dices, juntas a 300 o 500 mujeres que vienen de no sé dónde para hablarles de rudimentos, y añade, ya sabemos que debemos confiar en Dios, que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir, que habrá un juicio final. Ya lo sabemos. ¿Para qué seguir hablando domingo tras domingo, culto tras culto, sobre esos son rudimentos? Lo que está diciendo aquí es, ya salten de eso, ya pasen eso. Se los dijimos, es como tan absurdo como si en la escuela, en la universidad todavía tomaran tiempo para la regla, para 2 por 1, 10 por 1, 10. Si estás en la universidad y todavía estamos con eso, pues así de absurdo las iglesias donde tenemos 5 años, 10 años de convertidos y todavía tienes idea de que llega un llamamiento para que vengan y reciban a Cristo su corazón. Para que les digas acerca de la segunda venida de Cristo, para que les hable acerca del bautismo en agua, y que tienen que bautizarse, y que el Espíritu Santo que viene, y que hay que leer la Biblia. Ya estamos saltar de esto. ¿Cuáles son esos primeros enseñanzas sobre rudimentos? Y bueno, este librito de principios bíblicos para neófitos, pues son al principio. Entonces, cuando Carlos recién llega aquí a la congregación, su mujercita dijo, o vas al curso bíblico o no te casas. Y dijo, Carlos, pues sale, pues voy al curso bíblico y luego me caso. Entonces, pues sí, hablamos acerca de Dios, Jesús, la Biblia, el Espíritu Santo, Pero porque me supongo que él no conocía, ¿no? Pues porque no conocía. Blanca creció en la iglesia, ni modo que la ponga yo a... ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Qué es la fe? ¿Qué es el bautizo? Todo eso son los rudimentos, las primeras enseñanzas. Pero no se va a estar hablando eso una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso dice la Escritura, son como niños. Tengo que decirles esto. Quisiera hablarles de cosas más fuertes, pero todavía tengo que darles lechita. Porque si le hablo de cosas más fuertes, entonces no me la van a entender. Hace rato les hice una cuestionamiento. ¿Ustedes qué harían? Porque eso implicaría desobedecer. Bueno, ustedes hicieron su propia decisión. Dijimos, decidimos obedecer. Este hombre al que le robaron su coche, vilmente, y cuando el abogado dice, nada más cuando vengas de la aseguradora, dile que te lo robaron cuando saliste de aquí. No puedo porque mis principios bíblicos me dicen que no puedo mentir. Bueno, pues entonces pues diles lo que pasó. Y le dijo lo que pasó y perdió su coche. Bueno, ejerció su capacidad. Ya debe estar uno consciente, ¿no? Ya debe estar uno consciente de lo que va a suceder. Sí. Si fue bajo libre ejercicio de decidir, pero porque pensaste pros y contras, bien hecho. Pero si fue solamente porque tengo que obedecer, que no debo de mentir, les dije un pasaje bíblico, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y Jesús se está quejando de eso. Y dije, ay, mis hijos. Continuemos. ¿Para qué hemos sido y seguimos siendo educados? Para obedecer.
Y para pensar, ¿cuándo? ¿A quién le conviene que nosotros no pensemos? Al sistema. Le conviene al sistema gubernamental. Le conviene al sistema empresarial. A la familia. Le conviene al sistema eclesiástico. Sí, le conviene al sistema eclesiástico. Hoy cada vez más vemos mega iglesias donde la vida de los pastores, de verdad que... Bueno, ¿quién es este personaje? Norberto Rivera. Norberto Rivera. Ahí en su bochito, llegando a... Ay, pobremente. Ahí llegando pobremente. Dijera Broso, con los diezmos de todos ustedes, ¿no? Con las ofrendas de todos ustedes. Mexicanos obedientes, pero no pensantes. Así se nos ha educado por siglos. Así se mantiene el status quo. Si tú piensas, el status quo se mueve y eso no le conviene. Así se garantiza la existencia de un puñado de empresarios y políticos ricos y millones de pobres. Así se garantizan miles de ovejas enriqueciendo un puñado de sacerdotes y de pastores. ¿Y qué me dicen de este personaje? Esta es su casita también. Este es Cash Luna. ¿Quién? Cash Luna. Cash. Cash Luna. Oye, Mi Cash Luna. compadre. Cash Luna. Es que allá con él puro de cash. Con el cual Cash Luna. se pacta con Dios, ¿no? Y te avientas tus 10,000 pesos y para pactar con Dios, porque te ayude a... O sea, ahí va, mira, con esta incertidumbre que tienes de que si renuncias o no, tú puedes pactar con Dios, soltar 10,000 pesos en enlace, para que se pongan a orar todo el staff de ahí, para que Dios responda a tu milagro. Y te corren. Pero pues puedes pactar con Dios. Me o sea, liquide, ¿no? digo, ajá, o sea, su falta de confianza, ¿no? Ah, ¿qué cash? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es todavía el líder sindical de Pemex? ¿Quién? Romero de Champs. Romero de Champs. ¿Vieron todo el escandalazo que hay a partir de la casita que es Jacalito que se construyó en Acapulco? Romero de Champs, el líder sindical. ¿A quién le conviene que no pensemos? Al sistema ya establecido. ¿Y luego? ¿Y Dogmas. ¿Eso qué? Espérenme. No hace falta decir que el uso de dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad incuestionable. No te atrevas a cuestionarla. No hace falta que el uso de dogmas ha servido para tiempos inmemoriales para adoctrinar a las personas. Hemos sido adoctrinados en base a dogmas para imponer la necesidad de obedecer las leyes de la iglesia, de aceptar la separación de clases y razas, la sumisión de la mujer, solo por poner algunos ejemplos. Y miren, ahí van mis ejemplos de dogmas. Aquí está. La virginidad perpetua. ¿Qué implica la virginidad perpetua? Que es una verdad que tienes que aceptarla, no puedes cuestionarla. ¿Qué significa? Que María siguió siendo virgen por toda su vida. No tuvo hijos, no perdió su virginidad, ni cuando nació Jesús, ella siguió siendo virgen. ¿Y los otros hijos? Ni en cuando nacieron los otros hijos, tampoco. Este es un dogma. Pero es que, Ahora, no puedes cuestionarlo porque es un dogma. ¿qué es virginidad? Porque Y los católicos no lo hacen. Concilio Vaticano. Hubo hijos. Fíjese, allá del 8 de diciembre de 1869, el Papa Pío IX se postuló
contra el racionalismo y el galicanismo. ¿Qué es galicanismo? Radical. ¿Qué es galicanismo? El galicanismo no es otra cosa más que no te atrevas a no depender de la iglesia madre. La iglesia católica, la madre, o sea, no te atrevas a decir que tú no dependes de la iglesia madre. Eso es galicanismo. Hoy sería, contextualizando, no te atrevas a tener una iglesia que no tenga un apóstol de un apóstol de un apóstol. Eso es galicanismo. Siempre tienes que depender de la iglesia madre. Y le preguntar Al apóstol de los apóstoles de los apóstoles, sí. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué es el racionalismo? Y pensar. Entonces, ¿qué estableciendo Hablar, él? discutir. Refuerza la ortodoxia establecida en el Concilio de Trento, condena el racionalismo, condena el naturalismo, condena el modernismo, dogma sobre la primacía del Papa y de la infidelidad papal. Es decir, porque si diéramos lugar al racionalismo, al modernismo, al galicanismo, entonces el Papa ya no es infalible. Es que le acababa de pegar mucho las tesis de Martín Lutero. Entonces el Papa ya no sería infalible. ¿Y cómo? No, el Papa tiene que seguir siendo infalible. Y entonces ahí viene el otro dogma. El Papa es infalible. ¿Qué significa que el Papa es infalible? Que no falla. Que no falla. Si él dice una cosa y la Biblia dice otra cosa. Pues él tiene la razón. ¿Y todo el pueblo dice? Amén. Oh, se callaron la de tres. Amén. Y no te atrevas. Ah, sí, con la zona. Pero ahí les da un dogma. Y dices, bueno, eso es nada más cerca de los católicos, ¿no? Todavía en muchísimas iglesias, este es un dogma. En la cristiano es lo que Por supuesto. Porque ya la Y aquí católica está. va a dar lugar. Primera de Corintios 14:34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Esto es un dogma. También nosotros tenemos las nuestras. El asunto es que no cuestiones eso. No te atrevas a cuestionar al pastor, sacerdote que lo está diciendo, porque lo está diciendo con un pasaje bíblico. Y cuando pasa de la Iglesia Católica, pues se sacan sus concilios y bueno, ¿en base a qué? En base a esto. Bueno, está bien. El vestuario que sea con decoro. Otro Entonces rollo, necesitas la super corbata y vestidos. El velo. Ajá. Cuando te atreves a cuestionar un dogma, digo, antes era mucho más peor, hoy pues no pasa más allá de que te expulsen de la iglesia. No más. De la cobertura de las iglesias, ¿verdad? Pero Y que te- de la familia, también, por supuesto. Pero miren, Copérnico revolucionó el pensamiento de su momento dado. No le acomodaba en la cabeza, porque lo que se venía diciendo es que el planeta Tierra Era plano. es alrededor de la Tierra giran todos los demás planetas. Por supuesto habían descubierto planetas, pero la Tierra, el planeta, es el eje central. Todo gira alrededor de nosotros, los humanos. Y Copérnico en sus cálculos dice, no, esto no me cabe, no me acomoda la idea. Y entonces sugiere otra propuesta y otra teoría, que significaba que no era así, que es el Sol el centro de los planetas, y que los planetas giran alrededor del Sol. Pero eso no es lo que había enseñado la Iglesia Católica. Y entonces, aunque al principio dijo, pues eso como que está bien, pero la iglesia que se sentía débil en el pleno cisma anglicano y no podía permitirse más ataques a sus dogmas porque ya venían atacándole, acusa de hereje a Galileo y lo somete a un proceso de 1633, donde en plena plaza pública le pregunta y de rodillas tienes que
declarar que lo que dijiste del sol es mentira. O te quemamos en leña verde. Entonces, ¿qué dijo? Está bien. Públicamente, de rodillas, en la plaza pública, dijo: son herejías lo que acabo de decir acerca de que el sol es el epicentro. Sí, pero cuando se dio la vuelta dijo, y sin embargo, se mueve. Pero bueno, hay que darle por su lado. A lo que voy es a lo que te enfrentas cuando te atreves a cuestionar los dogmas. Tenemos nuestros dogmas bien clavados. El dogmatismo en la escuela. Entonces, ¿qué es el dogma? Una verdad incuestionable. El dogmatismo en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, llega a ser muy sutil y muy peligroso. Cuando el profesor, cuando los líderes religiosos, cuando los adultos, cuando el sistema predominante en general pretende tener siempre razón y poseer las únicas respuestas correctas, ya nos fregamos. Dogmatismo. Hay un dogma que se respalda en una doctrina ya establecida, mal interpretada de la Biblia, o el Concilio de Trento, o alguna reunión de jefazos, ¿sí?, donde primero se establece la doctrina y luego tú opinas como líder que eso es verdad. Entonces, el dogma, hablamos de Corintios, de la mujer calle en la congregación, ¿no? Ahí está, se establece un dogma y yo, pastor, digo que eso tiene razón. Sí, porque nomás hablan. Yo digo que yo tengo que respaldarla, como líder yo tengo que respaldarla. Y entonces es una verdad aceptada con ese peso de un fundamento y mi opinión como líder. Pues ya. Ustedes tienen que aceptarlo sin cuestionarlo. Y así se crean los dogmas. Okay. Dice William Osler: cuanto mayor es la ignorancia, Mayor el dogmatismo. cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Sí. Dice Isaac: yo nomás William Wallace. Lo único que he oído es William Wallace. Ni eso. Bueno, de Mel Gibson, me acuerdo de Mel Gibson, nada más. No. Corazón valiente. Repasando. Repasando. Educar es brindar herramientas para construir la mejor vida posible y que con el paso del tiempo los pequeños vayan adquiriendo una autonomía que les ayuda a enfrentarse a la vida. Para eso les educamos. Obedecer es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Al principio la obediencia debe ser ciega y muy fuerte, pero conforme vamos creciendo, la obediencia tiene que ir menos para darle lugar a un pensamiento crítico. Y yo decido si obedecer está bien o está mal. Pensar es la acción de examinar a través de nuestra razón alguna idea o comportamiento para luego de ello tomar una decisión o una resolución. Del obedecer, salto al pensar. Y después de eso, entonces, primero pienso antes de obedecer. Y pregunto de nuevo: ¿te educaron para obedecer o para obedecer? Y somos honestos. La familia, los padres nos educaron para obedecer. Y luego la iglesia hace lo suyo. El gobierno hace lo suyo. ¿Pero hasta cuándo? Al principio fue bueno y necesario. Pero tiene que llegar a un punto, de nuevo, a ver, si un joven no desobedece a sus padres, no llega a la vida adulta, no es un adulto maduro. Perdóname, pero si un cristiano no desobedece las cuestiones de la iglesia para pensarlas primero, tampoco madura. No se hace
hace efectivo el versículo que dice, no me dejaré dominar por nada. Todo me es lícito, dice Pablo. No todo me conviene. Pero ¿quién decide que no me conviene? Tengo que decidirlo yo. Pero le dejamos ese poder a la iglesia. No mi pastor, no mi sacerdote. Yo siento que dentro de todo el contexto y la etiqueta como Dios nos creó, tarde o temprano, Luis, viene esa parte del ser humano, o sea, de decir, espérame, mi papá me dijo esto, el maestro me dijo esto, y el cura me dijo Lo que digo. Lo viví, yo lo viví, te digo que una vez le reventé la madre al cura adentro de la iglesia. Bueno, tampoco hagan eso. O sea, pero ¿por qué viene esto? Pues porque, pues no, Poco mire, es, yo le dije, oiga, ¿qué quiere decir eso? Y me jala, me dolió, me dice, muchacho, preguntón, y me agarra así, zapote. Espérame, pero si yo nomás quiero saber, hijo de tu... Y yo sí le dije, bueno, por ahí le digo a mi abuela, ya no te quiero ver a mi hija, que voy a fuerza, usted me lleva, o sea, ¿por qué entra? Pero si no pasa este ejercicio del yo que pienso, o yo que quiero, o yo que estoy analizando, Exacto. no se cumple tampoco el versículo que dice, te mostraré cosas grandes que Imaginos ojo que no tú vio, no conocías, sí. ni oído ha escuchado. Pero entonces Dios no puede Por eso, mostrar a eso esas me refiero, que cosas. todo viene en la inercia del crecimiento, de la madurez. Unos antes, ¿qué le dijo el niño este del maduro al boxeador, al que le preguntó? No recuerdo qué le dijo, porque se empezó a reír. Es un... O sea, a esa edad preguntar esto, bueno, nosotros nos empezamos a reír, preguntar una pregunta tonta pues a un adulto. Oiga, usted que ya está grande, ¿qué quiere decir esto? Lo abraza. O sea, digo, en ese crecimiento de la vida, pues se va dando el pensar. Unos nos quedamos, otros no. Si la gente pensara más que obedecer, habría menos políticos, empresarios, sacerdotes y pastores millonarios. Si la gente pensara más que obedecer, habría menos asalariados desesperados porque no encuentran un buen empleo. Es gente desesperada, porque lo único que sale es No alcanza. no hay quien me contrate. Decía un autor de libros, somos como una fábrica de salchichas. O sea, salimos de la universidad como salchichas, y vamos, cómeme, y nos desesperamos porque nadie quiere comer. Pues se supone que la universidad fue para que te desarrollaras una capacidad de diseño, de construcción, que tú generes también tus propios ingresos. Gente desesperada porque no la contrata nadie. Ay, nadie quiere comer. Salchichas, ahí por paquetes. Ahí van 10 paquetes de 12 salchichas de la Universidad Autónoma. Ahí van otros. El dogma familiar es, tú estás para quedarte en la casa, tú estás para... Dogmas. Es un dogma familiar que no lo cuestiona y se convierte en desempleado. Habría menos gente suplicando por una ayuda asistencialista. Y de ahí se mantuvo el PRI por años y años, ¿no? Por las despensitas y por el Pronasol y por Conasupo. Habría menos macroempresarios millonarios, habría más empresarios, habría más gente con autoempleo digno, las pymes habría más, si la gente pensara más, habría más pymes, pequeñas y medianas empresas, y no solo los grandes consorcios millonarios. Habría menos creyentes enfermos y con economía escasa, por tanto estrés ministerial, de veras, sobre todo en estas rollos de los G12 y de las mega iglesias, se la pasan sirviendo para visiones del pastor de una mega iglesia y tienen tantos días, o sea, se la pasan. Yo recuerdo, les llegué a comentar unos amigos ahí en Cuernavaca, casi enfrente de Walmart, domingo 10, cuando yo los conozco, en la universidad cristiana, un buen amigo, buenos cristianos, todo eso. Su pastor se mete a G12 y los hace que vayan a Colombia y entonces que sirvan, y su farmacia se le vino abajo, tenían que estar yendo a discipulado, encuentros, y 2 años y se vino abajo su farmacia, se le vino abajo su economía, y él tomó una decisión:
amo mucho a mi pastor, pero si está con G12 yo renuncio, ¿no? Y fue la mejor decisión, estaban agotadísimos. 1 Tesalonicenses 5:21. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. A ver, ahí va, escuchen esto. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Mi pregunta es, ¿les hubiera dicho esta frase Pablo a los israelitas recién rescatados de la esclavitud de Egipto? No podía decirse. Recién rescatados de Egipto, no se las puede decir. Una pregunta similar: ¿le puedes decir esto a tus hijos de 3 a 5 años? ¿Cómo se llama tu nieta? Ana Laila. A Laila, ¿cuántos años tiene? 4 años. ¿Le puedes decir esto y que lo entiende? No te lo entiende. Le tienes que decir: el semáforo está en rojo, te paras y si no tienes que agarrarle la mano fuerte. de los 2 años me gritaba el abuelo, no te pases. Para el semáforo, abuelito, de luz roja. De nuevo regreso con esto. Este es un pasaje que ahí está bíblico, pero no se los podía decir Dios a los israelitas recién salidos de Egipto. La pregunta es, ¿te lo puedes decir Dios a ti? ¿O necesitas de rudimentos y de leyes y de mandamientos? ¿Ya te lo puede decir Dios a ti? ¿Te puede decir a Dios a ti que sometas todo a prueba y retengas lo bueno? Teóricamente sí. ¿Lo podría decir esto un pastor de G12 a su congregación? Le podría decir: hermanos, siervos míos, todo lo que yo les diga en mis predicaciones, sométanlo a prueba y solamente retengan lo bueno. Podría decírselos, no se los va a decir. ¿No me conviene? Hebreos 5:12. Debiendo ser ya maestros, por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener tal necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Y perdón, pero ¿cómo los entrenas? Practicable. Dice un dicho: querer aprender solo por la teoría es como querer quitarte el hambre solo leyendo el menú del restaurante. Sí, es verdad. Tienes que caerte, intentarlo, fallar. A veces no, a veces sí, así es. El objeto de la educación es formar a seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Ya casi terminando. Ese es el mejor sistema de gobierno. La autocracia. No la democracia. Ni la monarquía. Menos dogmas y más neuronas. Esto no lo va a decir cualquier pastor. De hecho, creo que nadie lo va a decir. Yo soy lo único que lo digo, estoy loco. Menos dogmas y más neuronas. ¿Qué significa esto? Miren, este es el ideal de Dios. Para que sus hijos, o se hace tú y o se hace yo, no sean ni robots ni niños eternos con necesidad de leche espiritual. De nuevo, Pablo hablando. Quisiera hablarles de cosas más fuertes, pero no las pueden entender. Porque todavía tienen necesidad de que yo les diga quién es Dios, quién es Jesús, quién es Espíritu Santo, que tienen que bautizarse, que tienen que leer la Biblia, que tienen que asistir, que yo quiero hablarles de cosas más, pero ustedes, no. Pastor, ¿no va a hacer una oración para que pasemos y ore por nosotros y recibamos a Cristo en nuestro corazón y nos regale una Biblia?
pero era por la Biblia. Es que era de canto dorado y de letra grande. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Por último, me gusta esa caricatura de Mafalda. Vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. Por último, ¿cómo se ejercita el pensamiento crítico por sobre la obediencia ciega? ¿Cómo se sacude uno tanto dogma? La respuesta no es complicada. Leyendo, leyendo, leyendo. Porque los músculos del cerebro también se tienen que ejercitar. Cuestionando y discutiendo. Eso, yo le he puesto más a eso, porque yo tengo uno que lee y lee. Ay, Dios. Sí, pero si solo lees lo que te gusta, si solo lees lo yo que... creo que es sincero, lee las escrituras, inclusive me la reza. Pero, Por ejemplo, digo, ¿cuándo en su vida un creyente agarra después de la Biblia el usos y costumbres bíblicas, por ejemplo? No lo agarran, no lo leen. O hermenéutica, o sea, tampoco. Los quieren interpretar bajo sus propios rollos. Y no entienden el uso de costumbres bíblicas, de que eso que está escrito era una costumbre bíblica de hace 800 años. Pero eso ya no funciona hoy. sí, es cierto, y nos quedamos ahí. Leyendo la Biblia, pero también otros libros. Tiene razón, sí. Este es el gran error de muchísimos cristianos que solo leen. ¿Y hay algún otro libro, perdón, Sí. de hermenéutica moderno? O sea, que, Por supuesto. que Sí. haya, sí. Sí. De hecho, me quita Carlos y hay otras personas que, terminando el diplomado, voy a un curso de cómo interpretar la Biblia correctamente. Espero que contar con ustedes. Será una vez a la semana, y todos los conceptos de los principios de hermenéutica bíblica, ¿sabes? Cómo interpretar correctamente las escrituras. Y tú, ingeniero. ¿Vale? Y bueno, con esto termino. En México hemos sido educados para obedecer y a pensar